Antes de comenzar con el video quiero hacer una pequeña aclaración. En este video solamente me voy a centrar sobre la experiencia que tuve con este anime. No voy a hablar sobre lo positivo, lo negativo o lo bueno y lo malo que tiene el anime, porque sí, claramente tiene partes buenas y partes que no me gustan, pero este video no va sobre eso, sino que acá me voy a centrar en lo que me llegó a transmitir esta obra. Así que habiendo dado esta aclaración, pasamos directamente con el video. Boku no Hero Academia, un anime que llegó a mi vida en el momento perfecto. Fue a mediados del 2016 cuando un amigo me recomendó que la viera. Para ese entonces yo no era una persona que consumiera mucho anime, ni mucho menos. Había visto algunos clásicos en aquel tiempo como Death Note, Shingeki, Sao, animes mainstreams con los cuales muchos de nosotros nos metimos en este mundo. Quizás no tenía experiencia o quizás no estaba preparado para eso, pero la primera vez que lo vi no me gustó para nada. Sentía que ese personaje de pelo verde era un simple niño que tenía un capricho, ser un héroe. Es por eso que solamente vi el primer capítulo y decidí no verla más. No generé ningún tipo de empatía con el protagonista y por lo tanto no tenía ningún motivo o deseo de ver cómo seguía la historia. Pasados unos meses, ya llegando a finales de ese año, una noche estaba acostado sin poder dormir. Estaba demasiado nervioso porque al otro día tenía un examen. Así que en mi cabeza había dos opciones: ponerme a repasar o intentar distraerme con algo. Lo primero que se cruzó en mi mente fue: ¿y si aprovecho para ver de nuevo el comienzo de Boku no Hero? Así que decidí volver a darle una oportunidad a este anime. Quería entender por qué le gustó a mi amigo, ya que él siempre me recomendaba animes interesantes, al menos los pocos que había visto hasta ese entonces. Y el por qué no logré ni siquiera interesarme ni un poco por dónde iba la historia. Pero para sorpresa mía, al ver nuevamente ese primer capítulo, sentí totalmente lo opuesto que la primera vez. Ese chico de pelo verde, al que le hacían bullying desde pequeño, todos sus amigos y compañeros, por no tener algo tan común en ese mundo como un don, al que ni siquiera su madre fue capaz de confiar en su sueño al enterarse que su hijo jamás desarrollaría un don, el cual a pesar de tener todo en su contra, nunca abandonó su sueño, que parecía incluso hasta imposible. Eso me hizo pensar que en la vida real hay muchos Dekus, personas que se encuentran en desventaja por sus capacidades físicas o psíquicas y aún así siguen peleando por sus metas. Y el cómo, a pesar de no padecer ninguna de esas dificultades, no podía lograr al 100% lo que quería. Eso me hizo dar cuenta el por qué, a pesar de tener todas las posibilidades, de alguna u otra manera se frustraban las metas que quería alcanzar. Me generó ganas de ver cómo continuaba la historia. Ese día vi los primeros 3 capítulos y no solamente pude tener empatía con el protagonista, sino que una de mis escenas favoritas de todo el anime sin duda se encuentra en el capítulo 2. Ese momento donde parece que el accionar de Deku no solamente había sido heroico por sus condiciones, sino que también llegó a transmitirle al héroe número 1 que si uno desea o anhela tanto algo, es capaz de esforzarse el doble que los demás, que tienen una ventaja sobre uno para alcanzar esa meta. Por todo eso es que All Might vio en él algo que los demás no tenían, una increíble determinación, incluso ante una situación tan adversa para él. Ahora sí, centrándome en la escena en donde All Might aparece frente a Deku para decirle que él también podía convertirse en un héroe, fue la que terminó de engancharme. Sentí una satisfacción increíble al ver cómo aquella persona que tanto admiraba lo había reconocido, el cómo recordó a su madre incluso en esa situación, y fue la primera vez que lloré por un anime. Si bien no había visto muchos anteriormente, sentía que esa historia animada que estaba viendo me estaba llegando como si fuera una experiencia personal. No podía comprender cómo me había metido tanto en la historia y el cómo había roto en llanto de una manera que ni siquiera yo sabía que podía. La verdad es que nunca había llorado de esa manera. Las pocas veces fueron con algunas películas que amé muchísimo, pero son contadas con los dedos de las manos. Ninguna película o serie me había hecho derramar lágrimas de esa manera. Me sentí muy aliviado después de eso. Para ese entonces sentía mucha presión sobre mis estudios y no estaban saliendo como quería que salieran.
Eran mis primeros años en la facultad y seguro algunos de ustedes sepan sobre esa presión de la que hablo, pero quienes todavía no han llegado a esta etapa de la vida, les adelanto que pueden llegar a toparse con este muro y sentirse abrumados o superados por esta situación, en donde quizás sientan que es todo completamente nuevo, y para ese entonces yo sentía que de una u otra manera tenía que acostumbrarme a eso, al ambiente, a la manera en la que debía estudiar, y la cual no se asemejaba ni siquiera un poco a la que estaba acostumbrado en el colegio o incluso en el curso de ingreso. Todo eso estaba en mi cabeza siempre presente, mis exámenes no salían como quería, me esforzaba, pero no podía alcanzar los resultados que me proponía. Ante el mínimo tropiezo, mi mente pensaba que eso era algo muy complicado de superar, y que debía abandonarlo. Así fue el comienzo de mi vida académica. No era una persona positiva en ese sentido, y tampoco tenía mucha autoestima en mí mismo. También, durante ese año, otros planes que tenía fueron frustrados. Pero toda mi vida cambió de una manera radical. Cada capítulo que iba viendo me hacía dar cuenta de que estaba equivocado, de que era yo mismo quien me ponía las trabas para no avanzar como verdaderamente quería. No dependemos de nadie ni de nada. Nosotros mismos somos quienes decidimos hasta dónde llegar y el cómo llegar a ese objetivo. Por eso, al terminar esa primera temporada, me sentí muy identificado con Deku, en muchos aspectos. En cómo se sentía inferior, incapaz de alcanzar su sueño, el cómo, a pesar de que ni siquiera su madre confiaba en él, en el fondo de su corazón guardaba una mínima esperanza de que podía hacer realidad aquello que tanto anhelaba. Todo eso me hizo dar cuenta de que mi mentalidad estaba con un pensamiento negativo, pero aún así seguía con ganas de conseguir lo que quería. Tanto Deku como el Might me transmitieron eso que necesitaba, aprender a confiar más en mí mismo. La típica frase de Plus Ultra que te transmite el anime se convirtió en una forma de vida para mí. A partir de ese momento siempre fui más allá de lo que siempre solía hacerlo. Si estudiaba, lo hacía pensando en cómo eso me iba a servir en un futuro, y no solamente con la intención de aprobar con lo justo y necesario. Quería llegar a mi límite. Para ese entonces también había dejado de estar tan motivado con la música, ya que mi banda se había separado. Pero me pasó lo mismo, sentía que quería seguir progresando con mi instrumento, porque me gustaba y era algo que siempre tuve en mente. Es decir, en todos los aspectos de mi vida, mi pensamiento cambió. Cualquier cosa que me propusiera, no solamente quería hacerla bien, sino que también quería llegar a ser uno de los mejores en eso que estaba haciendo. Medio año después, tuve un final. Normalmente siempre buscaba promocionar las materias porque detestaba los finales y nunca me sentía suficientemente preparado para rendirlos. Pero para ese entonces ya no era esa persona insegura y miedosa. Estaba completamente confiado de mí mismo. Confiaba en todo lo que había estudiado para ese entonces. Y así fue, uno de los mejores finales que di en mi carrera. Incluso hasta los propios profesores estaban asombrados de cómo había llegado a ese final. A partir de ese momento me convertí en lo que soy ahora, una persona que confía mucho en lo que hace y que es muy positiva. Jamás imaginé que en algún punto de mi vida me iba a sentir abrumado por algo desconocido o algo que fuera a superarme en cierto sentido. Y mucho menos que un anime que en principio rechacé completamente iba a generarme tal empatía al punto de motivarme completamente en mi vida. Mi cambio radical en mi forma de ver las cosas y hacer las cosas fue gracias a este anime. Otra de las cosas que consiguió Boku no Hero en mi vida es haberme metido mucho más en este mundo del anime, porque como dije al principio, solo había visto algunos pocos, ya que no era de este ambiente. Pero a partir de esta experiencia que tuve, me metí más en este mundo en busca de algún otro que pueda llegar a influenciar en mi vida y que logre conectar de igual manera o incluso aún más. Sin él no me habría interesado en seguir mirando este género, el cual actualmente amo muchísimo porque me ha dado tantas cosas que ni siquiera yo puedo imaginarlas. Bueno, hasta acá llegó el video de hoy. La verdad que fue una experiencia muy linda haber hecho este video sobre un anime tan importante para mí como es Boku no Hero. Así que se los pido de todo corazón que dejen su like, que dejen su comentario sobre qué les pareció este video. Si algún anime les generó alguna sensación parecida, no hace falta que sea igual, pero si algún anime los llegó a motivar, déjenlo en los comentarios. Y por otra parte, no olviden de suscribirse y compartir este video. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.